Iniciamos. Ok, bueno, bienvenidos hermanos que ya están ingresando. Vamos a continuar hoy con el tema que ya traemos, que es el tema de la administración del alma. La semana pasada, por alguna causa, no pudieron estar todos, pero este tema yo lo grabé y dejé el link ahí aquí en el grupo. Entonces, para los que deseen verlo, ahí está, para que el día de hoy no nos atrasemos más. Entonces vamos a continuar, pero quiero hacer un breve resumen así, pero muy rápido. Y es que como estamos platicando sobre la administración del alma, estamos considerando de primero qué es el alma, de segundo qué es lo que se tiene que ministrar y por qué es la necesidad de ministrar el alma. Creo que esto sí lo voy a regresar para verlo. Vamos a ver, aquí tengo. Miren, pues, esto sí se los voy a dejar acá porque fueron unas espiguitas ahí que yo les puse, que era resumen de la semana previa. Entonces, vimos que el alma es el principio vital de todo ser viviente. Esta es una definición de diccionario, ¿verdad? Pero aquí vamos a platicar sobre el alma humana. Y bueno, que hoy por hoy ya no se habla mucho sobre como tal el alma, sino que se le relaciona más con la mente, que al final eso se ha vuelto sinónimo. Y según estos versículos, el alma debe ser limpiada porque es parte de nuestro ser integral. El alma debe ser limpiada porque todos los días nos ensuciamos, nos contaminamos, y debe ser limpiada porque el alma es una fuente de vida y por lo tanto debe ser cuidada, debe ser protegida. El alma es conciencia. Entonces, cuando platicamos de esto, estamos diciendo también que es lo mismo alma que conciencia, en la cual se pueden hacer pactos con el alma, es decir, con la conciencia. El alma puede ser enseñada, puede ser reentrenada, puede ser instruida. El alma misma puede reprender, puede amonestar, puede advertir. Platicamos también sobre qué es ministrar y dimos algunos puntos ahí que los voy a tocar así muy rápido, pero básicamente ministrar como concepto es servir, ayudar o socorrer. ¿De qué se ministra? Bueno, de influencias del pecado, de la vana manera de vivir heredada de nuestros padres y de ataques espirituales. Quiero ir rápidamente a un versículo acá que es el donde nos enfocamos casi enteramente la semana pasada, y es que cómo debe ser ese proceso. Y dice acá, según este versículo de Mateo 8:2 al 3, habla de que un leproso se acercó al Señor, pero lo primero que él hizo fue adorar al Señor. Entonces la primera condición para poder ministrarnos delante del Señor es adorarle. Y luego de eso, pues llegar ante Él y derramar nuestra alma para poder nosotros comenzar ese proceso con el Señor. Es decir, yo ante el Señor puedo pasar horas de horas derramando mi alma porque Él está dispuesto. Eso es lo que
Básicamente dice este texto, y si notan ustedes, yo tengo subrayado con color azul diciendo, porque el principio para poder ministrarnos es la palabra, es decir, lo que sale de la boca de Dios. Y pues uno a veces dice, ¿será, Señor, que tú quieres limpiarme? Pues claro, Él siempre quiere. Y lo segundo, dice, es después de que el Señor ya hizo la obra, entonces es ir con el ministro, es decir, le vamos a ahorrar al ministro, al pastor, horas en las cuales él puede ocupar para bendecirnos, para confirmar, para sellar, mejor dicho, esa sanidad que ya hizo el Señor, porque ahí el Señor viene y le dice, bueno, después de que él ya está sano, le dice, ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que mandó Moisés para testimonio de ellos. Aquí vimos una cuestión que es bastante importante, y es que no con cualquiera puedo y debo yo de ir a ministrarme, inclusive aún si esta persona parece tener algo, entre comillas, de Dios, ¿verdad? Sino hay que ir con la persona que el Señor indique, delegada a través de un ministro. Es decir, yo puedo conocer a alguien que pues sabe mucho de la Biblia, que profetiza ahí en la iglesia, pero eso no lo hace precisamente apto para ministrar a alguien, sino es una persona delegada. Por lo tanto, no tenemos que estar contándole a cualquiera, porque puede ser que esa persona no esté madura espiritualmente, y lo que le digamos pues lo use mal, ¿verdad? Y después toda la gente sabe qué es lo que nos pasa, porque se lo dijimos a alguien que no tenía la suficiente madurez, o simplemente no era alguien delegado. Entonces, esta es una de las bases para poder comenzar el proceso de ministración. Ok, antes de que entre a la parte del tema de hoy, yo sé que lo pasé bastante rápido, y por eso les hago la salvedad de que el tema de la semana pasada con detalle está grabado, está ahí está ahí en YouTube para que lo puedan buscar. Pero alguna duda a este momento con lo que acabo de comentar, hermanos, ya saben que pueden hacer sus aportaciones. Muy bien, entonces entrémosle a lo de hoy. Entonces, hoy vamos a ver aspectos de la ministración. Entonces, número 1. Híjole, yo creo que ahí no se va a ver, pero es Proverbios 19:20. Es la consejería, básicamente. Dice Proverbios 19:20. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. No sé cuántos estuvieron el día de ayer, miércoles, allá en la iglesia. El pastor hacía mención sobre el caso del hijo del rey Salomón, Roboam, que él no escuchó consejo de la gente sabia, no escuchó un buen consejo, y por lo tanto entonces él no recibió corrección. Pero ¿por qué incluimos acá en este tema la consejería? Porque es parte del proceso, pero no lo es todo. O sea, no es lo mismo consejería que ministración. Ministración es servir, es ir delante del Señor para que Él nos sane, para que Él nos limpie, para que Él nos restituya algo. Mientras que consejería es pedir
que nos digan algo que nosotros no sabemos. Es decir, por ejemplo, yo no sé si es buena idea que, por ejemplo, yo me cambie de casa y eso no está precisamente uno con una enfermedad, pero uno tiene la oportunidad de cambiarse de casa, entonces uno tendría que pedir consejo. ¿Pero con quién? Con aquellos que sean sabios, con aquellos que ya tengan una experiencia probada en Dios. Porque para dar un consejo, pues hay mucha gente, hay consejeros profesionales que se especializan en eso y pues hasta le cobran a uno por hora, ¿verdad? Para dar consejos. Pero el consejero de Dios debe ser alguien que primeramente esté sujeto a la autoridad que hay en la congregación. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso que mencionaba ayer pastor sobre el rey Roboam, los consejeros instituidos eran los que había dejado el rey Salomón. Entonces, muchas veces pasa, no sé si ustedes se recordarán cuando eran adolescentes, que muchas veces uno le pasaba algo y si no tenía mucha confianza con sus papás o sus mayores, iba con un su cuate y le decía, vos mira, ¿qué pensás de esto? Fíjate que a mí aquella fulana, cómo me gusta, fíjate vos, pero no sé si le hablo o no le hablo. ¿Vos qué decís? Y pues ellos nos daban el consejo según ellos sabían o según ellos creían que era lo mejor. Pero al ir con los padres uno tenía una perspectiva diferente. Y esa es una de las cosas que yo procuro ahorita pues lograr con mi hija que ya está en esa etapa. Pues que ella logre tenernos a nosotros como padres confianza para pedir ese consejo sabio, porque eh, los jóvenes por lo general tal, tal vez tienen buena intención, pero no tienen sabiduría muchas veces para aconsejar. Pero entonces, aconsejar qué es, según esto que vimos anterior. Esto es como la interpretación de el versículo anterior. Entonces, es escuchar un consejo y recibir corrección. Yo sé que muy pocas veces uno va y le dice al pastor o al ministro delegado algo muy comprometedor. ¿A qué me refiero? Que todos nosotros conocemos nuestras intimidades y necesitamos a veces un consejo sobre algo muy serio, pero a veces nos da vergüenza y pena. Pero si la persona que está atendiéndonos es una persona que está en la voluntad, perdón, no en la voluntad de Dios, está escuchando al Señor, tiene experiencia, tiene conocimiento de la palabra, ese consejo es de escucharlo porque nos va a traer corrección. Y yo me recuerdo que hace como 6 años o 7 años, nosotros con mi esposa estábamos en el tema de comprar una casa y fuimos a ver varios lugares, varias residenciales aquí cerca y encontramos una opción aquí en un residencial de acá cerca y pues estaba muy bueno en cuanto a lo que se iba a pagar y pues yo tenía las posibilidades, pero algo no nos hacía clic, o sea, algo era así como que sí está bueno, pero no sé, hay algo más. Y platicando con unas personas una vez,
les dijimos, ¿va? Bueno, es que estamos esperando a que Dios nos hable. Pero nos dicen estas personas, si querés que Dios te hable, habla con el representante de Dios en la tierra. ¿Y quién es el representante? Pues tu pastor, me dice. Entonces fuimos, platicamos con el pastor, él nos pedimos consejería y él lo que nos dijo, bueno, si no tenés para comprarla en este momento, no la compres, pero no te metas a una deuda que posiblemente con los años ya no vas a poder pagar. Escuchamos el consejo, lo recibimos y al tiempo, a los años, eh, viene el Señor y me, y me manda una fuente de dinero que era para comprar la casa que hoy tengo. No la debemos y no nos metimos a deudas, pero eh, escuchamos un consejo que teníamos que pedir consejo. Entonces, eso es parte también del proceso de administración, porque el consejo dice que es para tomar la mejor decisión, no es para decirnos precisamente qué se debe hacer, sino que, por ejemplo, viene alguien y le dice a hermano Eric, le viene y le pide un consejo, pero no precisamente esta persona tiene que hacer lo que le dijo él, pero si el consejo es sabio, y lo que debe hacer es juntar todo lo que se le dijo y con base en eso tomar la mejor decisión. Porque, por ejemplo, una de las cuestiones que pasan mucho es que viene alguien y dice, bueno, fíjese que yo ya no me siento bien acá en la iglesia, siento que no me toman en cuenta, entonces yo me voy a ir. Pero entonces, ¿cuál sería en ese, por ejemplo, voy a hacer la pregunta directa? Hermano Eric, si alguien viene y le dice a usted, mira hermano, fíjese que yo ya me cansé porque a mí aquí no me toman en cuenta y mira, yo tengo muchos talentos, pero no se fijan en mí. ¿Qué consejo le daría a usted? Digamos que es un caso real. Amén. Es correcto, porque precisamente este tema se llama ministración del alma, porque nuestra alma durante toda nuestra vida agarra un montón de situaciones, ya sea de el mundo, de nuestra casa, y eso a veces nos predispone. Yo veía un día un video hace rato en internet en donde habían dos niños como de 3 años, más o menos. Era un niño canchito, blanquito, y un niño de color. Y los dos niños estaban jugando tranquilos, pero sin ningún inconveniente. Y aparecen los adultos y con sus prejuicios, con sus cuestiones que llevan en el alma, los separaron. Entonces uno dice, bueno, durante nuestro proceso, desde que nacemos, mientras vamos creciendo, nuestra alma empieza a recibir ese tipo de ministraciones que hay que quitar de ahí, que hay que desarraigar de ahí y que muchas veces son eh, como, como puertas para que ya no solo venga una envidia como lo que estábamos platicando anoche allá en la iglesia, para que no solo venga qué sé yo, un desánimo, sino que vengan
cosas peores, ¿verdad? Que son ya cuestiones en las cuales están involucrados espíritus inmundos. Y claro, cuando la persona no ministra su alma a tiempo, puede llegar hasta tener un problema con espíritus inmundos, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Porque un consejero, ¿quién es? Es una persona que ha sido enseñada y delegada. Hay personas que son muy buenas para dar consejos, pero alguien me decía hace años que cuando yo me pusiera a darle a alguien un consejo, lo primero que debía hacer, pues obviamente era orar, pero lo segundo es abrir la Biblia, decirle, bueno, ¿te querés ir? Veamos qué dice la Biblia. Bueno, Ruth, capítulo 4 dice, hija mía, no seas encontrada espigando en otro campo. Y entonces ahí empieza uno a lanzarle a la gente la administración de la palabra. Pero, ¿cómo se logra esto? Porque el consejero debe haber sido enseñado. Y para eso estamos en estos discipulados, porque si no ponemos la perspectiva bíblica, entonces de poco va a servir. Y entonces la persona pues va a decir, bueno, me siento bien hoy, pero mañana, ¿qué va a pasar cuando vuelva otra vez a su vida diaria? Mientras que si le ministramos con la palabra, esa persona pues va a comenzar a cambiar. Y por lo tanto, el consejero debe ser una persona madura, espiritualmente hablando, y lo más importante es ser una persona llena del Espíritu Santo. Porque como dije al principio, no a cualquiera se le puede ir a decir todo lo que le pasa a uno. Es más, a quien le deberíamos decir toditito lo que nos pasa a nosotros es al Señor. Para que cuando vayamos con el ministro, entonces ya no sea aquello de estarnos quejando, sino de decir, bueno hermano, fíjese que yo me ministré con el Señor, oré con el Señor y le dije esto y esto y esto y esto, y yo sentí como el Señor me, me tocó, hizo algo. Entonces, por favor, con la autoridad que Dios le dio a usted, por favor, ore por mí y selle esta sanidad. Porque dice que los sacerdotes, cuando los que habían estado enfermos eran sanados, lo que hacían era como certificar, declarar limpia, declarar sana a una persona. Entonces ahí vemos que es bastante importante entonces que la persona sea madura, sea llena del Espíritu Santo y que no sea solamente una emoción. Ok, antes de pasar a la siguiente, ¿alguna duda o alguna aportación? Ya saben que estamos abiertos a eso. Ok, sigamos entonces. Consejo, es la palabra dabar, es la 1697 del hebreo y quiere decir palabra, acuerdo, mandamiento, manera, orden, promesa o respuesta. Entonces, quiere decir que al pedir consejería, estamos pidiendo palabra, estamos pidiendo qué es lo que dice Dios acerca de nuestro problema. Estamos pidiéndole al Señor que nos diga a qué acuerdo vamos a llevar. Pero también estamos diciéndole al Señor, como le dijo Saulo de Tarso cuando el Señor lo botó del caballo y que le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él pidió el consejo y lo que le dieron fue un mandamiento. Pero también cuando pedimos consejo, estamos pidiendo maneras de cómo hacer las cosas.
realmente estas enseñanzas deberían ser básicas, o bueno, son básicas para aquellos que quieren estar en un departamento de consejería y o ministración. Porque cuando se da un consejo, también se habla de poner orden, porque hay muchas personas que llegan con su vida toda desordenada y entonces lo que necesitan es que la palabra les diga tal y como se le dijo a aquel rey, ¿verdad? Así dice el Señor, que pongas en orden tu casa, porque si no, morirás. O, perdón, de cierto, morirás. Pero ahí que estaba haciendo el Señor, estaba confrontando a este rey para que él cambiara su manera de pensar, para que se arrepintiera y entonces le diera un giro a su vida, porque a pesar de que mira, pues aquí ya me estoy yendo hacia otro lado, pareciera, pero no, porque este rey, Ezequías, era un rey que dice la palabra que él había hecho lo que le agrada al Señor. Pero más, sin embargo, si a este rey que dice la Biblia que él hacía lo que le agradaba al Señor, Dios le dijo que pusiera en orden su casa, entonces, ¿cómo estaremos nosotros? ¿Será que necesitamos pedir consejo? Según lo que yo veo en la palabra, sí. Y por lo tanto, pedir consejo es también consultar acerca de las promesas de Dios y las respuestas que el Señor tiene para lo que nos estamos acercando a Él. Porque yo les puedo dar un consejo, pero va a ser muy en mi carne. Pero si yo se los doy basado en la palabra, entonces ese consejo seguramente los, los va a llenar. Porque así es la palabra. Dice que nunca regresa vacía. Adelante, hermano Eric. Amén, así es. Sí, exacto. Es que eh, yo creo que en nuestro caso, bueno, usted creo que su hijo tiene más o menos la misma edad que la mía. Cuando uno le trata de dar un consejo a los hijos adolescentes en la carne, falla, hermanos. Pero yo le he comprobado. A veces yo le digo a mi hija, a ver, vení, sentate aquí conmigo, leamos la palabra. Y cuando le leo la palabra y cuando le doy el consejo basado en la palabra, el resultado es diferente. Puede que no le guste lo que oye en ese instante, pero como es la palabra de Dios, entonces esa palabra que salió del corazón de Dios va a ser, dice la misma Biblia, todo aquello para lo cual fue hecha y no va a regresar vacía. Entonces, esta parte es bastante importante, la consejería en los aspectos de la administración. Gracias, hermano. Ok, entremos ahora a otra parte de, siempre estamos hablando de los aspectos de la administración. Entonces aquí ya platicamos de la consejería. En la consejería pues hay varios temas que tratar, pero es bastante extenso, ¿verdad? Solo considero que se podría llevar una hora solo para platicar de consejería, pero no tenemos tanto tiempo. Pero ahora entremos a la parte que muchas personas conocen como ministración. Y comencemos con la liberación. Okay, aquí quiero hacer una aclaración. En nuestro medio ambiente cristiano tradicional, cuando a alguien le hablan de liberación, inmediatamente, piensa en liberación de demonios y de espíritus inmundos. Pero vieran que no solamente es eso.
Por ejemplo, este verso sí nos habla de eso, pero antes de entrarle al versículo, quiero comentarles algo. Yo cuando, cuando acepté al Señor fue en una iglesia, pues que no es de la misión de Ministerio Sebenecer, es otra grande, famosa, que está allá por el kilómetro 17, carretera San José Pinula, no voy a decir nombres. Y pues bueno, ahí se hacían unas ciertas actividades, unos retiros de todo el fin de semana. Y bueno, tenía sus cositas. Ahorita no voy a hablar mal acerca de eso, pero la cuestión es de que uno regresaba de eso emocionado y con aquello como decía alguien, de querer evangelizar hasta el diablo, hablándoles a todos de Cristo. Y eso está bien, hermanos, sí, está bien, pero resulta que muchos, fíjense, yo les puedo contar ese testimonio, con los que yo me fui al encuentro, ya se los dije, ¿no? Con los que yo me fui en ese día éramos 95 personas, 95 hombres, porque solo era de hombres. De esos 95, en el tiempo en el que yo estuve en esa iglesia, permanecimos unos 15. Al, al, digamos, en el año en el que yo me salí de ahí, prácticamente estaba solo yo, de los 95 que, 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 que fuimos a ese evento, y los demás poco a poco se fueron retirando. ¿Qué pasó? Que solo se quedaron con la emoción, pero los que nos metimos de lleno con la palabra comenzamos un proceso de liberación, pero no precisamente de demonios, porque comenzó la ministración del alma, a leer la palabra, a escudriñar la palabra, y entonces como la palabra es agua, comenzó a limpiar, comenzó a liberar de un montón de cosas, ya no solo adicciones, sino costumbres malas, pues porque si la Biblia lo dice, que nosotros heredamos vanas maneras de vivir de nuestros padres, es porque algo hay ahí, ¿verdad, hermanos? Yo por ejemplo, conozco las partes, digamos, malas de mis ancestros, y le he pedido al Señor que no se manifiesten en mí. Posiblemente han salido a veces, y me siento fatal cuando pasa eso, pero ¿qué tengo yo que hacer? Ir con el Señor, ministrar mi alma. Porque si yo, por ejemplo, eh, yo no pongo bajo el sometimiento del, del Señor mi temperamento, o sea, ustedes ahí en la iglesia me han visto callado, calmado, pero el Señor ha tenido que ministrar mi temperamento, hermanos, porque allí pues habían receptores meros feos, ¿verdad? Entonces allí tuvo que haber una liberación de eso, pero pues es algo que está latente. Pero si yo no pongo eso bajo los pies del Señor, entonces, ¿qué pasa? Crece, crece eso, y entonces ya no es solo lo físico, ya no es solo el andar peleando, el andar contestando a las provocaciones, sino ya viene entonces un espíritu inmundo. Y aquí es donde lo voy a introducir a la parte de esta diapositiva. Entonces viene un espíritu inmundo que toma control de la persona y la comienza a molestar, la comienza a estorbar, y entonces empieza un sufrimiento de la persona, porque entonces ya no es solo su alma, sino ya son cuestiones más externas. Entonces, entremos a esto.
Marcos 7, 24 al 25 dice, de allí Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón y llegó a una casa. Paremos aquí un poquito. Llama la atención que la ministración y la liberación tiene que llegar a las casas. Es decir, él no llegó al templo, él no llegó a la sinagoga, él llegó a la casa. O sea, él llegó a un lugar en donde había papá, mamá, hijos, posiblemente abuelos, tíos y primos, ¿verdad? Pero llegó primordialmente a la casa. O sea que aquí vamos a ir viendo cuestiones como que la liberación y la ministración, perdón, la liberación es parte del proceso de ministración del alma, pero es para toda la familia, no es solo para el papá, no es solo para la mamá, es para todos, porque hay casos en los que uno mira que, digamos, hay una familia pues inconversa y de repente viene un hijo y se convierte al Señor. Y después tal vez viene una hija y se convierte al Señor. Pero si el primero que se convierte al Señor es el papá, toda la familia después es muy posiblemente que lo siga, porque la ministración y la liberación debe ser para la casa, para la familia. Y sigue diciendo, Jesús llegó a una casa y trató de que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse porque tan pronto una mujer cuya hija tenía un espíritu impuro supo que él había llegado, fue a su encuentro y se arrojó a sus pies. Nuevamente aquí vemos similar a lo que hizo el leproso, ¿verdad? Dice que el leproso primero llegó y se postró ante el Señor y lo adoró. Y la actitud esta de arrojarse a los pies del Señor también es una actitud de adoración. Entonces, ¿cómo comienza este proceso de liberación? Comienza cuando yo le doy acceso al Señor a mi casa, cuando le doy acceso al Señor a mi familia y reconozco la necesidad que tengo. Porque es que a veces pasa esto, hermano. Y como dijo el pastor, no le puedo hablar de otra persona que no conozco más que de mí. Hace años, yo estudiaba todavía creo que estaba como en cuarto bachillerato, le estoy hablando del año 1991, imagínense hace cuánto. Entonces yo estaba, yo estudiaba por la tarde y estaba esperando bus y no me di cuenta de dónde apareció un tipo y me pegó un puñetazo en la boca y me botó un diente y me sorprendió y me asaltó. La cuestión es que a raíz de eso yo perdí un diente y como no teníamos muchos recursos, pues lo que hicieron fue que me fabricaron una prótesis, o sea, un dientecito de esos que se quitan y que se ponen. Y bueno, eh, con el tiempo pues no logré eh, ponerme una prótesis fija, sino que seguía con la misma y la cuestión es de que eso a veces cuando se me olvidaba eh, eh, limpiarla bien, pues me generaba mal aliento. Entonces yo tenía un amigo que él tuvo el valor de venir, decírmelo, porque el que tiene mal aliento jamás se da cuenta que lo tiene, a menos que alguien más se lo diga. Cuando tenemos una necesidad en nuestra alma, es muy raro que nos demos cuenta y que digamos, si yo tengo un problema con la ira, tengo un problema con el chisme, tengo un problema con la envidia, tengo un problema con el orgullo, con, con esto y lo otro. ¿Por qué? Porque eso, o sea, hace que uno se sienta como un poco avergonzado, pero esta mujer sí se dio cuenta y reconoció su necesidad. Pero yo me puse a pensar y me puse a investigar un poquito. Dice que el Señor llegó a una región de Tiro y Sidón
Y resulta que estas ciudades de Tiro y Sidón eran parte de otra tierra que se llamaba Fenicia, que estaba cerca de Siria. Y por eso esta se le llama una mujer Ciro-Fenicia. Pero que era este lugar, era una región costera muy próspera. Económicamente era una región donde había puertos, en donde llegaban todos los barcos para hacer comercio y todo esto. Y la gente de ahí era muy pudiente, o sea, era gente de dinero. Entonces, quiere decir que esta mujer posiblemente, seguramente era una mujer adinerada, pero como reconoció que necesitaba, en ese caso no ella, sino su hija, entonces no le importó humillarse ante el Señor. Y entonces allí fue donde comenzó su proceso de liberación. Pero avancemos. ¿Qué pasa con esto aquí cuando la persona no ha ministrado su alma antes de que tenga una influencia? Entonces puede pasar esto. Los espíritus pueden influenciar a un cristiano, lo pueden molestar en una de las tres áreas de su ser integral, es decir, pueden molestarlo en el espíritu, en el alma o en el cuerpo. Un espíritu inmundo puede estorbar a una persona, puede tentarla, puede engañarla, puede acusarla, puede oprimirla, puede deprimirla, puede destruirla, puede robarle la paz. ¿Y todo por qué? Porque a veces uno se forma esas estructuras en el alma y como no se las ministró, como no las llevó a los pies de Cristo, entonces eso ya le dio derecho, ya le dio acceso a un espíritu inmundo para que lo esté molestando. Hemos escuchado casos de parejas que se agarran literalmente los dos a puros golpes, tanto el hombre como la mujer, y lo que pasa ahí es de que están siendo estorbados por un espíritu inmundo. Y lo primero que necesitarían ellos es reconocer su necesidad de ser liberados de eso y después de ser ministrada su alma para que sean liberados integralmente. Porque, porque eso es un hecho, hermanos, y eso pasa más de lo que uno puede darse cuenta, ¿verdad? Claro que eso no es algo que, que salga en las redes, pero es algo que ocurre. Entonces, aquí, antes se solía decir, un cristiano no puede estar endemoniado porque tiene el Espíritu de Cristo morando dentro, sí, pero tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Entonces, nuestro espíritu puede estar en comunión con Dios, pero si nuestra alma no está descontaminada, no está ministrada, entonces esa alma es la que puede ser molestada, que puede ser estorbada y todo lo que ahí dice por un espíritu inmundo. Y entonces es cuando las personas comienzan a cambiar sus comportamientos. Es cuando las personas empiezan a mostrar actitudes bastante radicales, diferentes a lo que eran. ¿Y cuál es el objetivo de los espíritus inmundos con todo esto? Bueno, es dañar nuestra relación con Dios, alejarnos del rebaño y matarnos. Eso es lo que dice en el libro de Juan, capítulo 10, donde dice que el diablo vino para robar, matar y destruir. Y es que miren, es tan fácil uno venir y contaminarse. Y porque como uno no se da cuenta hasta que ya es un poquito tarde, entonces cuesta un poco salir de eso. Pero lo que no tendríamos que permitir es llegar al punto este en que un espíritu inmundo venga y haga este tipo de cosas en nuestra vida. Y por eso a veces, hermanos, es mejor llegar
quitarse la vergüenza y llegar con el ministro y decirle, mire hermano, necesito hablar. Yo he platicado con el pastor sobre varias cosas y pues me da un poquito de pena, pero le digo, mire, si no lo hago así, esto va a continuar. Y pues eh, el Señor lo ha usado a él para bendecir mi vida. Ok. Pero entonces, después de eso, que estamos siempre en el mismo Marcos, dice el 26, esa mujer era griega, de nacionalidad siro-fenicia, y le rogaba que expulsara de su hija al demonio. Entonces, una vez que hemos reconocido nuestra necesidad y nos hemos postrado ante el Señor, lo que tenemos que hacer es rogarle, sin importar nuestra condición social, sin importar si somos los grandes predicadores, los grandes profesionales, los grandes personajes, porque como reconocimos que necesitábamos esa libertad, esa liberación, entonces no nos debería de importar eso. Y esta mujer, ¿qué le importaba a ella? Que su hija fuera libre, que su hija ya no estuviera atormentada por ese espíritu inmundo. Porque bueno, yo no sé, la verdad yo no sé qué es eso, pero sí he visto los efectos de cuando un espíritu inmundo está en una persona. Y es que conocí hace años a una muchacha que pues, se le liberaba y todo, y pues quedaba libre un tiempo y después volvía sobre lo mismo. Lamentablemente en ese lugar no teníamos como que o sea, no teníamos esa revelación y entonces se le liberaba a esta muchacha del espíritu inmundo, pero como no ministraba su alma, entonces volvía a caer. Y la Biblia dice que cuando una persona es liberada de un espíritu inmundo y ésta no le da acceso al Espíritu Santo, entonces este espíritu inmundo dice que se va, vaga por los lugares desiertos y al cabo de un tiempo vuelve con otros 7 peores y el estado postrero de esta persona es peor que el primero. Entonces es mejor rogarle al Señor cuando es tiempo. Pero entonces el Señor después prueba la fe. Prueba la fe porque el Señor, Él puede hacer las cosas instantáneamente, pero Él quiere que nosotros aprendamos. Y aquí Él le dice en el 27 al 28 de Marcos 7, Jesús le dijo, primero, que los hijos queden satisfechos con su pan. Le resalté solo estas partes porque le quiero dar a entender algo. Esta mujer había escuchado acerca de Jesús, se postró ante él, le hizo la petición y ruego, pero una de las cosas encriptadas que Jesús le dijo a ella fue, mira, primero tengo que saciar tu hambre, saciar tu alma. ¿Y cómo se hace eso? Ministrando el alma. ¿Con qué? Con pan. ¿Y qué es el pan? También es figura de la palabra. Es una palabra ya hecha rema, es aquello en lo cual uno ha leído un versículo y cuando está ministrando a alguien, se le vuelve rema y le das a la persona lo que realmente necesita. Pero aquí, ¿qué es lo que el Señor estaba haciendo? Era probar la fe. Porque ya hemos oído muchas veces que cualquier persona pues se hubiera dicho, bueno, este me está insultando porque me está diciendo perro. Pero ella comprendió eso y se humilló y le dijo, sí señor, es verdad, pero hasta los perros comen de debajo de la mesa de las migajas que dejan caer los hijos. Entonces, y como vimos al principio que el Señor llega a las casas, entonces eso es una parte importante. Y entonces viene la recompensa, Marcos 7:29. Entonces Jesús le dijo, por esto que has dicho, ¿qué fue lo que dijo?
dijo esto: es verdad, Señor. Reconoció el señorío del Señor y reconoció y no se enalteció. Entonces, por eso que dijo, por esa expresión de fe que tuvo ella, le dijo: puedes irte tranquila, el demonio ya ha salido de tu hija. Y el siguiente verso relata que cuando ella llegó a su casa, su hija estaba libre del demonio. Entonces, hermano, yo creo que este proceso de liberación es parte del proceso de ministración, es bastante importante. Creo que nos vamos a encontrar mucho con eso durante nuestra vida y tenemos que estar preparados, hermanos, porque si este es un año del Espíritu Santo, el Señor nos va a llenar y posiblemente a muchos los use para servirle en esta área, es decir, ministración, liberación, ¿por qué no? ¿Alguna duda, hermanos? Ok, continuemos. Hablemos un poquito de algunas espiguitas de liberación. Dice Marcos 3:24. Y si algún reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Para ministrar un alma, no podemos estar divididos. Es decir, yo no le puedo dar a una persona un consejo para que vaya en contra de su padre o de su pareja o de sus hijos. Porque dice acá que todo reino dividido no puede permanecer. Si por ejemplo alguien viene y me dice: es que fíjense que mi hijo está muy rebelde, ¿qué hago? Y si yo le digo: échelo de la casa, ¿qué estoy haciendo? Dividiendo esa familia. Y entonces eso lo que va a hacer es que en lugar de que se componga el hijo, se va a destruir esa familia, porque un reino, una casa dividida no puede permanecer. Y para liberar a una persona, inclusive que está molestada por espíritus inmundos, esto es básico. 3:27, Marcos. Nadie puede saquear las alhajas o el tesoro, dicen otras versiones, de un hombre fuerte entrando en su casa si antes no le ata. Entonces, saqueará su casa. Muchas veces uno cree, hermanos, que este tema es solo para los pastores, para los diáconos, aunque aquí hay un par de diáconos, pero no, hermanos, eso es para todo aquel que cree, porque más adelante en Marcos 16 dice: y estas señales seguirán a todos los que creen. Y si yo digo ahorita, ¿cuántos de los que están ahorita acá en la llamada creen? Pues todos. Entonces esto es para ustedes también. Que es que miren, hermanos, recibe uno a veces ataques espirituales que no se da cuenta por dónde entran. Y lo que sucede es de que hay hombres fuertes, potestades espirituales que quieren venir a desestabilizar, a destruir nuestras casas. Y, por ejemplo, vienen y empieza, se enferma uno, se enferma otro y pasan cosas malas y de repente viene una plaga y un montón de cosas malas. Pasó que un hombre fuerte se instaló en la casa y hay que echarlo fuera, pero no lo podemos echar fuera, no le podemos quitar su poder si primero no lo atamos. ¿Y cómo lo vamos a atar? Bueno, primeramente Santiago 4:17 dice: resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Es decir, que no le demos lugar a él, sino que resistamos al enemigo, y que si ya lo hemos dejado entrar, entonces pedirle al Señor la misericordia, y como Él nos dio autoridad, porque ahí lo dice la palabra, aquí mismo en Marcos: he aquí yo os doy autoridad sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer para... Fíjense, aquí ya no estoy solamente hablando de ministrar el alma, sino de liberar una casa.
por ejemplo, de liberar a una persona. ¿Qué hay que hacer? Atar actitudes, consecuencias, mejor dicho, de las actitudes carnales. O sea que aquel tema que está dando el pastor sobre los carnales viene a repercutir acá. Y para atar a un hombre fuerte hay que tener a otro más fuerte, que es el Señor Jesucristo. Y entonces vamos a poder lograr una liberación. Ok. Tengo un minuto antes de entrar a esta parte. ¿Alguna duda con lo que hemos platicado hasta este momento, hermanos? Por favor. ¿No tenemos dudas? ¿Preguntas? Adelante, hermana Marisol. Ujú, ujú. Ok, mire pues, eh, hay equipos de administración que están formados para eso, pero a todos se nos dio la encomienda pues de esto, de ministrar, de liberar. ¿Por qué se lo digo? Porque dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y predicar el Evangelio no es solo hablar a la gente de Cristo, sino de que Él tiene una forma de liberarlos. Pero, enfocándome en lo que me dice usted, estamos en la iglesia, hay un ambiente de ministración en el cual el Espíritu Santo está fluyendo ahí y Dios le da a usted una palabra de profecía para una persona, entonces usted debe ir y darla. ¿Por qué? Porque si se queda con la palabra, pues en el mejor de los casos se va a levantar alguien y la va a dar en público. En el peor de los casos puede ser que no. Ahora, si es hoy, digamos hoy que estamos acá en esta enseñanza, y Dios le pone a usted en su corazón a una persona X cualquiera, entonces usted tiene tiempo para reaccionar y decir, pastor, Dios le bendiga, fíjese que el Señor me puso en mi corazón esta palabra tal y tal y tal y tal para tal hermana. Eh, por favor, usted me puede bendecir para que yo se la dé, y él con mucho gusto la va a bendecir. Lo único es que en este ambiente pues hay tiempo para reaccionar, pero en un ambiente como el que usted me dice, por lo general hay que actuar. No se le va a reprender porque es algo que Dios le puso. Amén. Ok. Eh, esta parte por el tiempo, hermanos, solo les voy a dar las... sí, hermana Marisol. Hermano Neri, dígame. Ujú, mm,
Ok, gracias por compartir eso. Le comento algo. Em, en su casa, sus hijos tienen digamos, la autoridad preestablecida o predelegada de actuar en alguna situación. Es decir, si un hijo mayor ve que su hermano tiene la necesidad que lo auxilien, él lo va a auxiliar. ¿Por qué? Porque es hijo, es parte de la familia. En ese caso, cuando, cuando estamos en esto, como somos hijos, somos parte de la misma congregación, estamos bajo la misma cobertura, entonces podemos hacerlo, porque somos de la misma casa. Ahora, cuando vamos a otro lado, entonces ahí sí hay que acercarse con el ministro, con el pastor, decirle, mi hermano, Dios me está dando una palabra fuertemente para aquella persona que veo allá. Me da autorización para que yo vaya y lo ministre, entonces él seguramente que le va a decir, sí, entonces usted va. No se le regaña a la gente porque al final ese es un bien el que se le está haciendo. Y pues usted vino y de todos modos le dio la palabra. Y eso era el objetivo al final. Porque, mire pues, profetizar no es solo así como lo hacen muchos así en público. También es llegar y hablarle a la persona al oído y decirle lo que Dios le está diciendo a uno. Entonces, mi consejo sería, la próxima vez que pase eso, confiadamente, acérquese y díganle a la persona lo que Dios le está haciendo sentir. Ok, bueno hermanos, perdonen, ya no me va a dar tiempo, pero se las dejo ahí y la otra semana vamos a tener que continuar con esto. Nos quedamos en esto de reentrenar el alma, porque una vez que la persona ha sido ministrada y ha sido liberada, entonces hay que cambiar eso, hay que desaprender y que vuelva a aprender la persona. Y lo que tiene que pasar es esto, que se forme la imagen de Cristo en él, que seamos esculpidos en las manos de Dios, pero hay que hacer obras dignas de arrepentimiento y ya no hacer las obras de antes, sino nuevas, llevar los pensamientos cautivos a Cristo y tener la mente de Cristo. Bueno, entonces lo dejamos acá. Este, este tema se va a quedar grabado. Yo lo voy a subir a YouTube y les voy a dejar ahí el link. Y también lo voy a subir ahí en la página del discipulado ahí en Facebook. Y pues ahí lo pueden consultar y compartir por si consideran que alguien lo pudiera necesitar.